cómo lo hacemos un análisis exploratorio? Lo hacemos de afuera hacia adentro, entendemos el problema general, inclusive si vale la pena vamos, y si es un problema de retail, vamos a retail, y si es un problema de una gasolinería o una estación de servicio, vamos ahí, lo entendemos. Si es un tema de no sé, un tema de seguridad ciudadana, recorremos la ciudad. Si es un tema de salud, nos metemos en un hospital. Entendemos perfectamente cómo se generan esos datos. Y después vamos a ver las bases de datos. Nos entendemos cómo y cómo se cruzan, cuánto se parecen a lo que realmente vimos, con qué granularidad se registran, qué relación hay en la agrupación que uno hace. Empieza a tirar los primeros análisis univariados, algunos análisis cruzados, empieza a tirar algunos gráficos para poder rápidamente encontrar algún tipo de variación. Y empezamos a tomar notas y nos empezamos a hacer un criterio juntando estos dos mundos, que de alguna forma son los datos digitales y los datos reales. ¿Está bien? Hasta acá, si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, está bueno que esto sea interactivo. Les agradezco también que se presenten para ir pudiendo entender sobre todo en qué industria están, qué nivel de formación tienen, universitario, de posgrado, quizás solamente son autodidactas. Hoy los fundadores de la tecnología del mundo son autodidactas, así que bienvenidos sean. Sigamos avanzando. Como les decía antes, uno con todo esto empieza a tangibilizar los datos, ¿no? Los datos son un activo, quizás no porque sean un camión que se pueda vender, sino porque se empiezan a almacenar, a procesar, a utilizar decisiones, y empezamos a poder ver, entender mucho mejor cómo optimizar mis procesos o mis unidades de negocio. ¿Y por qué es importante este proceso exploratorio? Porque te empieza a dar sensibilidad a lo que realmente pasa. Ahora, este es un proceso que, como decía antes, hay veces que se pasa rápido, se olvida, y no nos tenemos que olvidar que existen sesgos en los datos, existen trucos en los datos. Para los que estudiaron alguna carrera que implique el estudio de alguna materia asociada con métodos cuantitativos, pueden conocer la paradoja de Simpson. Las que no la pueden buscar en Google, no tiene nada que ver con Homero, no se preocupen. Y eso lo que te termina a hablar es que los datos, como cualquier idioma, son un idioma que hay que aprender y que hay que saber. Este, por ejemplo, es un grupo de datos que tiene una condición y una característica que, cuando uno analiza las variables y las medidas de posición, las medidas que te transfieren las propiedades de este dataset, te dicen, por ejemplo, que el promedio es 9, que las varianzas es 11, y de alguna forma lo que hacemos acá es replicar dataset que tienen las mismas características. Ahora, ¿cuál es el truco y por qué hacemos énfasis en entender bien los datos y qué es lo que pasa dentro mío? Fíjense, cuando pasamos a la visión gráfica, cómo realmente representaban comportamientos distintos, ¿no? Entonces, algunos tienen comportamientos mucho más predecibles, otros tienen comportamientos más estocásticos, otros casi que están en el mismo lugar, y simplemente, a pesar de haber realizado un análisis exploratorio, uno, si no tiene la pericia y el entendimiento real de cómo hacerlo, se puede equivocar, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esto a colación? Porque durante estos meses, ya van 8 meses o 9, según donde estemos y en qué país se mantenga este nuevo estilo de vida al cual nos ha llevado la pandemia, ha requerido que volvamos en mucho sentido a nuestros fundamentos. Y de eso se trata un poco la charla.